Bueno, perdón por la demora y porque no ha estado funcionando bien nuestro Facebook Live. Pero bueno, como les comentaba hace rato, estamos en esta presentación desde Bolivia. Estamos con la presencia de Raquel Gutiérrez desde México, de Karin Gabert desde Ecuador, eh, de Diego Castro desde Uruguay y lastimosamente Emiliano Terán no ha podido acompañarnos por un problema personal. Pero bueno, estamos acá también acompañados de José Octavio, que ha sido miembro del comité editorial de esta revista, y también está, bueno, tenía que estar y no ha podido Ara Goldsmith, que era nuestra colega también que hacía parte de este comité editorial. También agradecer al resto del equipo del CESP que nos está apoyando con la parte técnica y aguantando estos problemitas que acabamos de tener. Bueno, vamos a empezar rápidamente para no retrasar más. Comentarles rápidamente de qué va esta revista. En el Centro de Estudios Populares hemos planteado desde hace unos años, desde hace unos 4 años, venimos discutiendo más bien un conjunto de problemas que encontramos en Bolivia y que tienen que ver principalmente con la polarización y una dificultad que encontramos para politizar, digamos, desde abajo, que tiene que ver principalmente con el momento político que estamos viviendo, ¿no? Esta es una discusión que la traemos, digamos, bastante alargada. Nosotros hemos estado discutiendo temas como aquellos que tienen que ver con violencia política, por ejemplo, y tratando de entender cómo se generan procesos de desorganización en las estructuras comunitarias, organizaciones de base de las organizaciones sociales aquí en Bolivia, eh, como un tema fundamental, ¿no? Nos interesa mucho la descomposición política que se está dando en las tramas comunitarias y en las organizaciones sociales y no tanto, digamos, el proceso político hacia arriba en la política estatal, ¿no? Entonces, de ahí nace también la necesidad de promover y amplificar debates que han quedado en los últimos años en el margen de las discusiones políticas bolivianas, muchas de ellas consideradas no importantes o no, digamos, que no necesariamente toman partido en este escenario polarizante, pero que sin embargo consideramos como posiciones muy útiles para pensar, digamos, el trasfondo político boliviano. Para ello, hemos decidido impulsar esta revista en clave salvaje. Ahorita mi colega José les va a comentar un poquito más de qué va la revista y cómo hemos decidido nombrarla. Pero en realidad lo que hemos intentado es convocar a un conjunto de personas, mayoritariamente bolivianos, bolivianas, que están pensando Bolivia y les hemos pedido que por favor hagan un dibujo libre. Esa ha sido un poco la solicitud que les hemos hecho. O sea, no les hemos dado una temática específica para que piensen Bolivia, sino que en todo caso lo que les hemos pedido es que ellos o ellas sean quienes pongan alguna temática que consideran fundamental o necesaria para pensar Bolivia en este momento, ¿no? Entonces, así surge una revista que tiene bueno, tres partes. La primera es Coordenadas para situarnos en la Bolivia del presente y que tiene que ver con una discusión sobre la política más amplia y general del país. Ahí están autoras como Raquel Gutiérrez, Silvia Rivera, Virginia Young, Alison Speeding, Mijael del proyecto de Muy Guaso. En fin, tenemos un conjunto de escritoras, escritores que están pensando de manera muy interesante, ¿no? Y poco, digamos, eh, poco amplificada, o su voz es poco amplificada en estos momentos. Entonces, por eso nos parecía muy interesante. Y tenemos también un dossier temático sobre la Amazonía, que ha sido principalmente coordinada por José Octavio y Ara Goldsmith, que también es un esfuerzo interesante porque es una temática
fundamental en este momento, ¿no? Y es una temática que está siendo, digamos, descrita y analizada por un conjunto de investigadores en su mayoría jóvenes, que están poniendo claves muy interesantes para pensar la Amazonía más allá de las categorías más tradicionales desde las que se solía pensar en Bolivia, ¿no? Entonces, este es un poco el proyecto. Hemos hecho estas presentaciones en el Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, ¿no? Y nos parecía importante cerrar este proceso de presentaciones, conversatorios, con una mirada más regional, más latinoamericana, ¿no? Porque pensamos que muchos de los problemas que han sido puestos por la revista sobre la mesa son problemas o problemáticas que pueden resonar también en otras geografías, ¿no? Entonces, quiero pasarle un ratito la palabra a José Octavio, José Octavio Orza, que es historiador, es parte del equipo del Centro de Estudios Bolivianos, y pues quiero que él haga una pequeña con explicación de cómo fue este proceso de la revista y también del dossier en específico. José. Muchas gracias, Huáscar. Antes que nada, pues igual muy alegre por ver a Raquel, a Karin, a Diego, que podamos compartir este espacio y también como discutir lo que hemos venido produciendo en la revista y cómo esto puede generar diálogos por fuera de Bolivia. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve y poner algunas cositas, explicar también algunos procesos y creo que el primer proceso que vale la pena mencionar, que ya nos abre a un diálogo, es el del nombre, ¿no? Enclave salvaje. Y cuando discutíamos con Huáscar, con Ara, y lo hablábamos con el equipo del CES, sabíamos que Enclave Salvaje trae en sí distintos posicionamientos, ¿no? Pero sí algo fundamental que pensábamos era como que nos permitía la reflexión en cuanto a lo que implica lo salvaje en la historia latinoamericana. Creo que nos traen en ese lugar en el cual queremos estar ahora, que es ir inclusive más allá, digamos, de lo que decíamos desde una mirada de izquierda y desde abajo, ir más allá de eso, ¿no? Y en ese sentido, creo que reflexionar en torno a lo que implica lo salvaje en Latinoamérica desde una perspectiva histórica y para Bolivia en sí misma es, es algo que nos lleva a un espacio que creo que no se ha querido ver, ¿no? O sea, en Bolivia, desde pensar a Tupac Katari, Zárate Vilca, los conflictos por el Tivnis, los conflictos recientes en el 2019, lo salvaje sale, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en ese espacio del cual hemos hablado de lo salvaje, yo creo que saca a la luz unas estructuras de poder que en Latinoamérica siempre han quedado aisladas, ¿no? Son espacios territorializados. ¿Cuáles han sido los espacios históricamente salvajes? Nos traen discusiones raciales que han quedado completamente eh, sometidos a lo que son los mitos del mestizaje, ¿no? Y creo que ese posicionamiento a partir de ese nombre, que seguramente cada uno de nosotros va a tener una mirada propia, es algo que también puede generar un debate latinoamericano, ¿no? Y donde la Amazonía juega un rol central también, pero al mismo tiempo tejiendo puentes con otros territorios, ¿no? Em, sobre, cuando pensábamos este trabajo, siempre decíamos, y Huáscar siempre quería posicionar esto, y que creo que se vuelve fundamental y algo que hace a la revista es tener un espacio de discusión sobre la realidad política boliviana, sobre las discusiones que se están dando. Y creo que ahí coordenadas esta sección que, bueno, queremos que continúe y va a continuar, eh, nos abre, nos abre ese espacio para lo que decía Huáscar, ¿no? Así como pensar en esos otros códigos que van más allá de las formas en las que hemos descrito estos procesos políticos latinoamericanos. Y a mí me hacía pensar mucho, pensando en qué decir para esta presentación, como cómo ha madurado también la revista en este poco tiempo que tiene. Y ahí yo sí pensaba que en ese espacio de pensar las coordenadas desde Bolivia, Bolivia tiene un lugar particular que es que es un país que ha estado en los últimos años como gobernado por un partido que se autodenomina de izquierda, ¿no? Y eso se hace muy relevante en un contexto en el contexto que estamos viviendo, ¿no? De esta ebullición de distintos
tipos de movimientos fascistas y de ultraderechas, pero al mismo tiempo nos hace sentir atrapados, porque viviendo y hablando desde Bolivia, y como ustedes van a poder leer, podemos ver eh, que haciendo una crítica y una mirada profunda, muchas de esas estructuras que tanto hemos hablado, muchas de estas luchas históricas en Bolivia que en algún momento han sido la bandera, terminan atrapadas y agazapadas, ¿no? Entonces ahí creo que en este contexto tan duro político que nos toca vivir, este espacio de coordenadas para poder tratar de salir de esta sensación de estar atrapados se hace muy necesaria, ¿no? Y tal vez desde otras perspectivas que van mucho más allá de militancias netamente partidistas y algo que el CES viene trabajando mucho y que siempre lo hablamos, ¿no? Que es poner la vida en el centro y que creo que rompe con muchas de estas posicionamientos tan dentro de esas estructuras de poder. Finalmente, yo quiero hablar algo muy rápido sobre el dossier, y es que el dossier, que en este número, como ya lo explicó Huáscar, está centrado en lo que es la Amazonía, nace como una iniciativa del CESP ya hace 2 años, si no me equivoco, un poquito más, que es de un encuentro que hicimos en Santa Cruz sobre repensar la Amazonía, ¿no? Y era un poco de mirarnos y decir, cuál es el lenguaje que estamos usando en Bolivia para describir las problemáticas que afronta un territorio como la Amazonía, ¿no? Y era una mirada también para decir que claramente ha sido un lenguaje dominado por posiciones muy ambientales, posiciones que han jugado y juegan eh, argumentos políticos muy duros en algunos momentos, ¿no? Que muchas veces no dejan de ser racistas, no dejan de ser, no dejan de obviar, no dejan de silenciar ciertas historias. Entonces, cuando pensamos en este dossier, lo que más nos interesa es posicionar o al igual que coordenadas, abrir esas otras discusiones, abrir y decir, pues en Bolivia la Amazonía es un territorio con historia, ¿no? Es un lugar donde generalmente se ha construido una narrativa entre la región y el Estado central, pero al mismo tiempo silenciamos las estructuras de poder local o son menos visibles. Es un espacio donde ahorita de diversas formas se viven muchas violencias, violencias sobre los cuerpos de las personas, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de los niños, y esto es algo que sale muy fuerte también en esas formas de discusión. Pero también, y eso es algo que Ara siempre resalta y que creo que es algo que a mí me gusta demasiado de su trabajo y de lo que hace, que es que lo importante que es también centrarnos en los discursos de vida en estos mismos territorios, ¿no? Los discursos, no tanto desde la catástrofe, sino también desde esos otros espacios de resistencia que tal vez no se ven. Entonces, en ese sentido, este dossier un poco tiene esa intención. La mayoría de los autores somos autores que no viven o no estamos en la Amazonía, eso es algo que también se reflexiona, pero también, como ustedes van a poder, el dossier acaba con una carta al territorio muy importante que seguramente la han podido leer. Y yo creo que eso es más que todo este dossier, ¿no? Y también, ya para finalizar, pensar cómo es que hablar de un territorio amazónico desde estas otras perspectivas y de estas otras claves, no solo nos están haciendo hablar de ese territorio, sino repensar lo que hablamos y sabemos de Bolivia en sí misma, ¿no? Em, entonces, bueno, con eso simplemente yo quería dar así un muy rápido resumen sobre lo que hemos venido armando con la revista, las propuestas que se tienen con la revista. Yo creo que al final algo que une al dossier y a las coordenadas es justamente ese punto de tratar de salir de esos espacios tal vez tan agazapados, tan apretados, a partir de los cuales hemos tratado de hacer sentido y que realmente estamos buscando esos otros lenguajes, esas otras formas, esos otros posicionamientos, y pues ahí está en clave de imagen, ¿no? Muchas gracias, José. Y ya nos confirman que se ha normalizado la transmisión, entonces ya podemos estar un poquito más tranquilos, en especial yo. Em, Ahora sí vamos a ir a lo, digamos, al plato fuerte, que es escuchar aquí a nuestras comentaristas. Eh, Vamos a dividir esta parte
en dos secciones. La primera es una pregunta que tiene que ver más con la región, que le hemos hecho, o sea, estas preguntas se las hemos hecho llegar a los comentaristas hace unos días, y es qué les parece la revista y qué elementos que están siendo pensados para Bolivia en ella pueden ser útiles para abordar problemáticas de la región de América Latina, ¿no? Entonces, para ello vamos a empezar esta parte con el comentario de Karin Gabert. Ella es de Alemania, pero vive en Ecuador, es socióloga, directora de la oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg desde 2016 al 2019 y también desde el 2023 hasta el presente. Es investigadora y autora de textos sobre género, de crecimiento y coyuntura política, activista feminista y de solidaridad. Nosotros tenemos un agradecimiento muy importante con Karin y con la Fundación porque esta revista, este primer número, ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Entonces, sin más, Karin, te damos la palabra. Muchas gracias, Huáscar. Lindo de poder estar aquí con ustedes hablar sobre la revista. La pregunta es, ¿qué me parece la revista? Me gusta, es muy linda. Realmente. Em, yo no sé a- cómo me gusta el título de Lo Salvaje y cuáles serían como las recepciones de ese título, pero la explicación de ustedes para qué es qué significa lo salvaje para ustedes me parece muy linda. O sea, ustedes dicen, lo ven lo salvaje como brújula que no se somete y que incomoda a los poderes. Eso me gusta mucho. Y también dicen que con la revista quieren crear un lugar para desafiar la dureza del mundo. Eso también me gusta mucho y yo creo que es muy necesario y que también logran hacerlo en esta revista. Yo he producido muchas revistas y libros y nunca me ha ocurrido pedir a los autores y las autoras a escribir lo que consideran crucial. O sea que simplemente dar como esa confianza a los autores y las autoras. Y yo creo que eso también es una postura de abrir espacios y dar lugar lo que las izquierdas llamamos el pensamiento crítico. Y yo todavía no he leído todo, pero algunos textos ya he leído dos veces, porque aprendo mucho sobre Bolivia de los textos y realmente son perspectivas que no son conocidas y que asumen como otra perspectiva que me parecen mostrar esas perspectivas que lograron juntar aquí en esta revista parecen mostrar una riqueza del pensamiento boliviano que en sí es algo alentador. Por ejemplo, hay en varios artículos el tema del racismo, que me parece es muy importante. Entender el racismo en la micropolítica es algo que se debería hacer en todos los lugares del mundo o todos los países y yo aprendí mucho de eso y me gustó mucho. Y también para en esta bueno, y también me parece muy novedoso la segunda parte sobre la Amazonía, o sea que yo creo que hacía mucha falta salir de los estereotipos sobre la Amazonía, porque con esos estereotipos no logramos entender lo que pasa. Y me parece muy bien pensado las tres partes de repensar la Amazonía. La primera es cuestionando la persistencia de lógicas coloniales. La segunda es la que se centra en entender la depredación de la Amazonía y la expansión capitalista. Y la tercera son las relaciones de poder y transformación de tejido sociopolítico. O sea que hay una riqueza ahí también de perspectivas que me parecen admirables. Y en mi primera respuesta, centrarme en uno de los textos, es uno de los textos que leí dos veces, es justo el ensayo de Raquel Gutiérrez y de Claudia López. Como feminista me interesó mucho y realmente ese ensayo da mucho para pensar. Como Raquel está aquí, voy a aprovechar a hacer una pregunta, algo que no me quedó muy claro, pero me parece muy central, es lo que ustedes ponen como el pacto patriarcal. O sea que
eh, yo creo esos pactos patriarcales también existen en todos los lugares. Existen en el Ecuador, existen en Alemania, pero creo que necesitamos entender y analizar los pactos patriarcales en cada lugar más detalladamente. Ustedes lo ponen se centra en el Estado y el gobierno boliviano y me gustaría entenderlo mejor, sobre todo porque en el texto se parte de que en Bolivia existe un pacto patriarcal, pero que ese pacto patriarcal está en crisis. Y eso también lo tienen que asumir a la final, sobre todo las mujeres. Entonces, esa cosa me gustaría tener como más información. Lo que me parece brillante de ese ensayo es todo lo analizado sobre la crisis de la reproducción social en Bolivia. Cómo se constituye sobre las mujeres y cómo las mujeres y comunidades persisten y persisten en resolver estas crisis una y otra vez y así formando siempre nuevas formas de reproducir la vida. Em, Tal vez quisiera dar un ejemplo, cómo mirar el mundo desde la reproducción de vida cambia el sentido, cómo entender la política que está en este ensayo, es el ejemplo del COVID. O sea que desde esa pandemia, me parece, se han agravado crisis de la reproducción social de una manera, no sé si eso había antes, pero realmente es algo muy fuerte. Y yo creo que y eso en Ecuador se ve en todas las partes, en el sistema de salud, en el sistema de educación, y no se habla ya no se habla de COVID. Esa era como una crisis que el Estado lo manejó y ya pasó, pero no pasó, está ahí. Y ustedes ponen eso como, porque tienen esa mirada, esos lentes de ver el mundo desde la reproducción de la vida. Entonces eso realmente me hizo reflexionar que qué tan importante es esa posición. Y también una parte de ese análisis que me parece muy importante para no solo toda América Latina, sino también otras partes del mundo, es realmente como un análisis de distintas maneras de producir justicia desde las mujeres en Bolivia, desde los feminismos, que es algo que no hay como, ustedes no ponen solamente una forma, sino varias formas que existen en Bolivia y que es algo muy útil de conocer y poner en diálogo con otros países de la región. Y con eso dejaría como mi primera respuesta. Muchas gracias, Cari. Capaz volvemos igual en la última parte a darle una vueltita más porque el término salvaje efectivamente ha sido un tema de discusión, no ha sido un tema fácil, pero nos ha parecido interesante y es parte también, creo, un poco mm, de la discusión que ha detonado la revista, ¿no? Nos vamos con la segunda intervención de Diego Castro. Diego Castro es doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y docente del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República de Uruguay. Trabaja sobre movimientos sociopolíticos, luchas sociales y producción de común en Uruguay y América Latina y forma parte del colectivo editor de la revista Tour.uy. Diego ha estado acompañando siempre las cosas que venimos haciendo, dando ideas, así que estamos muy contentos de que estés por acá, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Huáscar, y al equipo del CES por el esfuerzo, por el trabajo. Sacar una publicación de este tipo y hacerlo de manera tan bella, en todo sentido, a veces sintetiza bastante esfuerzos, que seguramente unos empujarán más en un momento, otros en otro. Ahora queda el desafío de sostenerla un tiempo. Las revistas siempre cuestan que permanezcan, pero esta tiene un valor, yo diría, aunque no haya un número dos. Tiene el valor, me parece, de rescatar miradas sobre Bolivia que nos sirven al resto de las personas que estamos en otros países, con análisis fino, bellamente escrito, sin regodeos, sin tanta trampa académica a veces que me parece que eso se agradece. Estos son textos de pensamiento, son textos teóricos,
pero son textos políticos también. En el nombre me parece que está bueno también nombrar al amigo Luis Tapia, ¿no? A ustedes lo nombran en la presentación de la revista, en su política salvaje. Anda por ahí los esfuerzos que han hecho un montón de compañeras y compañeros en compartir sus análisis, sus miradas, y me parece que le rinde buen homenaje a esa gente. Y a veces le rinde buen homenaje diciendo cosas que son incómodas, y me parece que a las lógicas del poder o al poder no les gusta, y generan acciones y tienen efectos contra las personas. Entonces me parece que eso está buenísimo saludarlo y compartirlo. Entonces, eso veo de la revista. Yo me dediqué un poquito más digamos, sobre todo porque la lectura que hice del dossier sobre la Amazonía fue más formativa para mí, es una realidad y una situación, digamos, más lejana. Entonces me voy a focalizar un poco en dos aportes para mí que tienen la revista como elementos útiles para la región. Una es que me parece que si uno lee todos los textos de la primera parte, se hace un buen panorama del nivel que tiene la descomposición de la experiencia política progresista en Bolivia y en América. Y para mí puede trasladarse a América Latina en general. Recién Karin decía, a veces pasan cosas, ¿no? Lo del COVID y quedan como muertas. Bueno, yo creo que hay que pensar la política como un compostaje. Los hechos políticos que se generan van produciendo cosas en las sociedades. Entonces, el nivel de violencia y descomposición que tiene la situación boliviana desde el plebiscito no respetado de la reelección de Evo, al menos Raquel y Claudia lo fijan ahí, ¿no? Como ese momento fundante de la descomposición y posterior, y lo que significó todos los acontecimientos de 2019, pero que se siguen extendiendo hasta ahora, y lo que significa la pelea Arce-Evo, digamos, por la herencia, por el poder o por lo que quede. Me parece que eso genera efectos muy fuertes en la sociedad, y hay que comprenderlo así. Pero si uno mira, yo no me voy a detener, pero podríamos nombrar situaciones descomponedoras de lo político en casi todos los países con grados diferentes. O sea, acaban de procesar hace pocas semanas a Alberto Fernández por violencia de género, el presidente que había terminado con el patriarcado en la Argentina, él lo había declarado él. Y así uno puede, yo no me quiero quedar ahí, pero puede encontrar niveles de descomposición bastante fuertes. El escenario para mí que tenemos hoy y lo que colabora la revista es en darnos sutileza en cuál es la situación de la descomposición actual. Y estamos también yo lo llamaría, y algunos artículos lo ponen así como el momento de lo menos malo, ¿no? Como está mala la extrema derecha o la derecha que está en peligro, parece que las opciones progresistas se vuelven más positivas, digamos, ¿no? Y me parece que ahí tenemos, o sea, la misma problemática en términos estructurales, pero con ribetes específicos. Y esos ribetes específicos hacen que también la comprensión y la intervención requieran de ser tener la puntería muy útil. A mí me parece que después la experiencia boliviana nos muestra una cuestión muy potente, que si uno entiende la descomposición como el proceso ese de desconocimiento del plebiscito de la no reelección, y uno mueve rápido, ¿no? la historia de estos años, ve que por diferentes cuestiones que uno podría hasta decir muchas fortuitas, otras mágicas, en el sentido de que no puede decir que hay un proceso linealmente conducido por un solo actor político o un solo efecto. Lo que termina pasando es que hay un desplazamiento de aquellos que no habían respetado la consulta, ¿no? Que se concreta en 2019, y a la vez no hay una estabilización de la derecha en el gobierno de manera total. Entonces me parece que para este escenario de lo menos malo, esa inteligencia popular para mí que hubo en torno a los hechos de 2019
en Bolivia me parece que es útil. Sé que es polémico porque, bueno, hay gente que entiende que es un golpe de Estado de manera lisa y llano y que en realidad hay algo a restituir ahí. El otro elemento que quería retomar sobre esto es que solemos como separar la dinámica de la política de arriba y la de abajo, y me parece que ahí en tanto Raquel y Claudia en su artículo dicen la descomposición se nos cayó encima de nosotros también, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí hay preguntas para mí para hacernos, para las experiencias organizativas, pero también para cómo respondemos o cómo se respondió con esa inteligencia popular muy fina como para poder ir sorteando en un escenario. El artículo de Vicky Ayllón lo describe de una manera, ¿no? Describe la violencia cotidiana de manera muy puntual, pero en ese escenario incluso cómo se tiene, ¿no? Recuerdo aquella cuestión de no hablar, ¿no? O que dice Vicky, bueno, no enfrentemos esa interpretación sobre la cuestión, hagamos cosas juntos y ver cómo se va posicionando. Entonces, para mí da elementos sobre ese proceso de descomposición político y nos da preguntas más hondas sobre la cuestión del poder, la cuestión del poder en el sentido de que me parece que una de las cosas que tenemos con el proceso político reciente es que se confunde, o sea, eh, el asunto no es tener poder, sino poder transformar, ¿no? Y me parece que esa diferencia que parece muy sutil está bastante confundida en los procesos progresistas. Entonces, para mí hay volver a darle una discusión sobre el poder, ¿en qué sentido? En el deseo de Estado de las organizaciones populares también, ¿no? El cómo corren en las experiencias colectivas la política como guerra, en cómo corre el mito del héroe o del genio individual. Me parece que esas cuestiones que están, para mí, obscenamente claras en la experiencia de arriba, también de alguna manera se asocian un poco con los deseos y la forma política de lo popular. El último comentario que yo quería hacer es que es dialogar un poquito en el último tiempo, sobre todo con la movida feminista y con el intento de captura, ¿no? De participación de los feminismos en gobierno o en la dinámica de la producción legislativa, se empezó a hablar, que me parece que en el proceso de Bolivia no se nombraba así, pero me parece que sirve para comprender el fenómeno, que es esta idea de empoderamiento, ¿no? Y creo que ahí hay una trampa muy fuerte con la idea del empoderamiento. Me parece que en realidad habría que intentar hacer un esfuerzo por desempoderar el mundo. O sea, de alguna manera desarmar esa dinámica de empoderamiento. ¿En qué sentido? En empoderamiento de figuras fenotípicas, ¿no? O figuras típicas, ¿no? El empoderamiento de lo indígena con el presidente indígena, el empoderamiento de lo obrero con el presidente obrero, el empoderamiento de la izquierda radical con el presidente guerrillero. Pero también podemos pensar así con las cuestiones étnico-raciales. También podemos pensar así con las disidencias sexuales o las disidencias en términos generales. Esa forma, digamos, de cambiar la persona, pero que el mecanismo quede intacto de alguna manera, ¿no? Me parece que la experiencia comunitaria, comunalizante de la política tiene en la forma en que trata el poder otro modo de comprenderlo que me parece que nos da pistas para generar anticuerpos un poquito y también para afectar la política estatal con esos modos. O sea, yo soy muy defensor de deformar al Estado, de imprimirle en el Estado también nuestra forma, de infiltrarnos sin entrarle, ¿no? O sea, pero eso, bueno, no es una ingenua en el sentido de que los mecanismos de captura son muy sutiles y las trampas también son muy recurrentes. Entonces eso, me parece que el artículo nos brinda elementos para pensar esta cultura del poder, de cómo se instaló en estos procesos que pretendían transformar, pero también cómo eso dialogó con el deseo de los propios sectores populares y en las organizaciones populares. Me quedo por ahí en la primera vuelta. Diego, muchísimas gracias por tu
primera respuesta. Antes de cederle la palabra a Raquel, dos cositas. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden canalizar por vía Facebook. Ahí estamos recopilando algunas preguntas, algunos comentarios. Y la otra cosa, antes de que me olvide, y por si acaso alguien no tiene mucho tiempo y se va a ir antes, comentarles que esta revista está ahora sí de libre descarga en versión web y PDF en la página de enclavesalvaje.ces.org.bo, o buscan Centro de Estudios Populares Bolivia y les va a salir también el enlace para la descarga. Eso. Ahora continuamos con Raquel. Raquel Gutiérrez ha participado en diversas luchas en diversos países de América Latina, construyendo tramas antipatriarcales por lo común, promoviendo el debate de ideas que alumbran las potencias disruptivas anidadas en cada situación. Actualmente es parte del proyecto autónomo Ojalá.mx, que es un esfuerzo de periodismo y análisis en traducción. Hace muchos años estudió matemáticas y filosofía. Ha sido profesora investigadora en la BUAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde fundó el grupo de investigación Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Sus últimas publicaciones se concentran en la transmisión intergeneracional de experiencias entre las luchas feministas. Y pues nada, Raquel, es un gusto que estés aquí. Aquí hay muchos aprendizajes también que hemos tenido de tu parte en esta revista, muchos diálogos, debates, contactos, etcétera. Entonces, también agradecerte de entrada por habernos acompañado no solo hoy, sino en todo este proceso. Pues muchas gracias y qué gusto estar acompañándoles ahora otra vez en la última presentación de este ciclo. Ahora ya veremos qué pasa con el número 2, que como está recibiendo o sea, ha tenido buena recepción en Bolivia, según lo que me han contado. Y ahora, bueno, organizar también esta cuestión de tratar de, con ese ya conocimiento trabajado, pensar algunas otras cosas. Yo creo que es un muy buen esfuerzo, el cual yo saludo mucho. Y doy gracias de haberlo podido acompañar, digamos, ¿no? Realmente, porque, a ver, porque es un documento que hace falta. Eso es la impresión que me dio a mí a la hora de leerlo, a la hora de, bueno, de ya conocer el resultado final del trabajo que hicieron antes los compañeros del comité editorial, de juntar los artículos, de buscarlos, etcétera. Yo siento que resultó verdaderamente un documento interesante, o sea, como bien armado, como que no hay elementos disonantes y más bien sin tener un hilo de continuidad lineal, como decía Diego, te va llevando por un conjunto de temas y te va haciendo ver distintos aspectos de lo que está pasando en Bolivia y te permite acercarte a varias miradas, a las cuales es muy difícil tener acceso, si no está uno metido en un ajo muy intenso en el debate local. Pero en segundo lugar, es muy rico por el conjunto de temáticas que propone, ¿no? Bueno, yo tenía un modo de presentar y de decir, pero voy a cambiarlo, así para poder dialogar con Karin también, ¿no? Y simplemente sí quiero plantear el artículo que a mí verdaderamente me parece extraordinario, igual que lo dije en la primera presentación, que es el de Vicky Ayllón, y es el artículo con el que inauguran el asunto, ¿no? Y me parece extraordinario, porque es una manera reflexiva y sensible, casi poética en momentos, de abordar un conjunto de recuerdos y presentarlo como estampas, es decir, desagregar su complejidad, pero al mismo tiempo en cada uno de los elementos, hacer una profundización muy intensa, exhibiendo el conjunto abigarrado de contradicciones que se presentaron en esos tiempos increíblemente confusos del año 2019, cuando lo que algunos veíamos desde acá, desde México, era una especie de proceso de implosión de una serie de acumulados políticos previos que eran verdaderamente incomprensibles, aún sí
teníamos digamos, una postura de haber ido siguiendo paso a paso la manera en la que había ocurrido el deterioro de lo de arriba, pero no teníamos plenamente clara la perversión y complejidad de lo que estaba pasando abajo, es decir, el nivel de confusión que puede generarse en un momento determinado, ¿no? Y esas son cosas muy, muy difíciles de contar. Entonces, después del 19 se produjeron un conjunto enorme de libros muy interesados dentro de esta dinámica polarizante que, que, que Huáscar mencionó al comienzo, que ha sido una de las dinámicas que ha estado, digamos, tensando el terreno político boliviano durante bastante tiempo. Y entonces los libros que se producían eran de estos que más bien están destinados a tratar de construir explicaciones ad hoc. Es decir, los que querían explicar tal postura, entonces simplemente en el lenguaje mexicano así chascarrillero se dice, cuchareaban la información y te ponían la información que les convenía para sostener determinada mirada, y los contrarios hacían lo simétrico en el sentido inverso. Entonces era una especie de rueda que insistía en profundizar esa mirada polarizante inhibidora de la comprensión real. Y yo creo que el artículo de Vicky, descomponiendo en estampas que le quedaron marcadas en el cuerpo, abordando una descripción minuciosa con una gran sensibilidad de esos momentos y presentando hipótesis a modo de apertura de conversación, es un muy buen momento, digo, es una muy buena técnica para abrir las conversaciones que necesitamos, digámoslo así, ¿no? A mí me gustó mucho, además, porque muchos años atrás, en otro momento, justo cuando había comenzado a verse en otros países de América Latina, en particular en la Argentina y en el Uruguay, ya este desborde enloquecido de la fuerza feminista que tomaba las calles, que movilizaba a millones de personas, que producía cosas. Y aquí en México pasaba de otra manera. Y entonces en aquellos momentos eh, me pidieron un artículo para un conjunto, digamos, una cosa que quería hacer un dossier para pensar el avance de los feminismos en América Latina. Y yo solamente pude escribir de una manera mucho menos bonita que la que escribió Vicky Aguillón, un documento que titulé en aquellos tiempos Reunir fragmentos para hallar sentido. Porque yo creo que en los momentos de crisis profunda de las sociedades, eso es lo único que se puede hacer, en vez de tratar de hacer ensayos de explicaciones totalizantes que finalmente, dada la estructura del campo político en una polaridad que se niega a una otra, va a quedar entonces alineada de esa manera. Entonces, tomar estos fragmentos, indagar en ellos, etcétera, me parece que es de veras un recurso, un recurso, pues eso, un recurso del pensamiento, un recurso analítico para poder abordar momentos muy difíciles. Y, y hay cosas que están volviendo a pasar de esa manera. Es decir, a mí, entrando un poquito a la pregunta de de qué cosa recibimos acá en México, digamos, o podemos recibir acá en México de lo que ustedes han logrado allá en Bolivia, presentando esta especie de, pues no sé, como de conjunto de estampas poliédricas, porque son muchos lados y muchas caras que se tocan, pero es cada una cara, digamos, ¿no? Que va dando verdaderamente pues una mirada mucho más honda para la comprensión de lo político y de las posibilidades de lo político entrampadas en esta estructura política que está en franca decadencia, ¿no? Y que a ver qué pasa, porque hay un conjunto de crisis superpuestas en Bolivia que son de graves para arriba, ¿no? Bueno, al menos viendo desde lejos, ¿no? Pero en esta cosa de cómo recibimos
esta composición que hay en Enclave Salvaje. Y yo alumbrándome mucho con el artículo, otra vez de Vicky Ayllón, rinde mucho para pensar estos, alguna vez decíamos alebrijes, usábamos la figura del alebrije mexicano, ¿no? Estos animales que van teniendo diferentes partes de distintos animales y que componen figuras muy atractivas, digamos, ¿no? Que hacen en Oaxaca. Pero hay otra palabra que a mí a ratos me resulta más potente, que es la palabra esperpento, porque lo que tenemos como política en el momento contemporáneo es una cosa esperpéntica así, es decir, en grotesca en el sentido de que aquello que está compuesto mal, está ocultando permanentemente elementos de lo que en verdad quiere, está inhibiendo la clarificación de sus intenciones, está perjudicando de diferentes modos, es decir, en realidad es una cosa muy esperpéntica. Y pienso que tanto no podríamos empezar a concentrarnos en otra vez este recurso de las estampas que condensan conjuntos de contradicciones bien descritas sensiblemente, inclusive poniendo cosas tan contradictorias como las que la propia Vicky Ayllón menciona. Hay una parte que a mí me impacta mucho, que es cuando dice: voy marchando en una madrugada a quemar una escuela, no sé por qué lo estoy haciendo, no sé por qué está pasando esto. Ahí vas viendo esto que Diego llamaba el nivel de descomposición. Y yo ahí, o sea, habiendo dicho esto, de que esta situación que estamos viviendo ahora, en este año bastante turbulento, creo que ese es un buen recurso y que está bien trabajado allí, en fin. Y eso es un aporte, además del conjunto de la composición en este sentido fértil de que hace la revista, ¿no? Y quería meterme también a la discusión, antes de contestarle a Cari, de la discusión del enclave salvaje, ¿no? No sé muy bien, no estoy muy al tanto de cómo han sido las discusiones acerca de lo salvaje. Escuchaba un poco lo que ahora decía José Octavio, pero para mí esta cuestión de lo salvaje tiene que ver con ir más allá de lo civil, porque es la contraposición, ¿no? Es la contraposición de lo salvaje contra lo civilizado, digamos, históricamente, ¿no? Pero lo civilizado finalmente es quedar bajo el código civil, que es el código que va a construir reglas para que la propiedad funcione, para que la propiedad se expanda, para que después se reglamenten modos de vida adecuados a determinado tipo de propiedad en expansión. Entonces, decir lo salvaje me parece a mí que es una cosa interesante, y ahí sí claramente pues es bienvenido Luis Tapia, ¿no? En este sentido de que retomar aquello no plenamente colonizado, aquello no plenamente sujeto, también tiene que ver con algo que no ha quedado plenamente subordinado ni a la ley del valor, ni a los reglamentos que surgen de la ley del valor como propiedad y que se instalan como estructura básica de la política y del aparato jurídico de los países y los estados-nación. Entonces, es una revista que tiene claramente un contenido nacional, es boliviana, pero se aborda las temáticas de una región que es transfronteriza, Y una primera cosa interesante podría ser cómo esta revista, si tuviera manera, puede ser entendida o qué tanto resuena en otras Amazonías o en la Amazonía, pero desconociendo la frontera, ¿no? En la Amazonía más allá de lo civil, pues, más allá de las demarcaciones dadas. Ahora sí, voy tantito a la cuestión de lo del pacto patriarcal y como una idea básica, me parece, para entender la estructura
social, que es un poco el argumento que pues proponemos Claudia López Pardo y yo en la contribución que hicimos a la revista, ¿no? Es decir, una de las cosas que hemos visto, o sea, una de las cosas que ha pasado en los últimos años a partir de esta revitalización de las luchas feministas, de las mujeres, de los cuerpos disidentes, de las tramas que defienden territorios donde las mujeres toman un papel muy central, etcétera, y sobre todo de este, digamos, recorrido que toman también los compañeros del CESP de poner la vida en el centro, como núcleo fuerte de pensamiento a partir del cual después piensan sus estrategias políticas y piensan pues deciden sus asuntos, pues. A partir de allí, una de las cosas que a mí empezó a resultar muy, muy necesaria era comenzar a ensayar maneras en las cuales los rasgos patriarcales del dominio político no quedaran como un añadido, Kai. Ese era un poquito el afán, ¿sí? Es decir, plantear que el Estado sí tiene género y es masculino, pero además el poder sí tiene cultura y es civilizada en el sentido que expliqué. Entonces, ¿cómo ir entendiendo el rasgo de los juegos patriarcales de confrontación y competencia, muy estudiados por muchas teóricas feministas, cómo entender conocimientos de esta, digamos, gran galaxia de producción del conocimiento de múltiples feministas históricas y más contemporáneas, para entender los asuntos generales, los asuntos del mundo, cómo armar una especie de malla de intelección que a partir de la cual no tuvieras que segmentar tu modo de acercarte al fenómeno político. Ese era un poco el esfuerzo, ¿no? Me agrada mucho escucharte decir que, que sientes que es fértil para poder pensar en otros lados, ¿no? Obviamente hay muchas partes que faltan en el argumento, digamos, más general o más abstracto, porque no era el caso, era con este argumento y presentando un poquito o elementos de este modo de mirar que estamos ensayando, vamos a mirar Bolivia. Y eso es, bueno, fue lo que ya aportamos, ¿no? Pero sí yo creo que sirve mucho um, para no confundirse tanto ahorita en los momentos actuales, donde hay además de la mano de la superderechización en muchos países, de la mano de la expansión acelerada que sigue de los regímenes extractivistas de acumulación, etcétera, estos rasgos patriarcales están íntimamente ligados, es decir, son lo mismo. Son lo mismo en el sentido de que están unidos en su diferencia, pero operan de una manera que siempre jerarquizan, siempre segmentan, siempre contraponen y siempre neutralizan ambigüedad, porque viven en un mundo de lógica formal, entre otros rasgos, digamos, ¿no? A mí, algunas otras compañeras, dentro de los trabajos, digamos, actuales en los que yo estoy, nos resulta muy útil, ¿no? Entonces, pues qué bueno que te pareció útil y bueno, ya después más allá podemos conversar un poco más, ¿no?, sobre estos temas. Pues gracias, yo esto diría como aportes, no me meto ya a los otros temas, ya me tomé un chorro de tiempo, veo mi reloj, entonces ya, ahí me quedo. Muchas gracias, Raquel. Y creo que estamos hablando ahorita con José, que has explicado mejor que nosotros el tema de lo salvaje, que sí va por ahí, justamente. También tenía que ver con el tema de la destrucción y, ¿no? O sea, todo el tema, pensando en la Amazonía, estábamos, eh, la idea de lo salvaje como aquello que eh, se contrapone un poco a la destrucción que se hace a nombre del progreso y lo civilizado, ¿no? Entonces, también lo salvaje como aquellas fuerzas que están produciendo otros sentidos y otras maneras de habitar el espacio que son totalmente disidentes, ¿no? Con estas propuestas.
Vámonos a la segunda pregunta, que en realidad tiene que ver, es una excusa esta revista también para escucharles un poco sus análisis y sus miradas desde sus geografías, desde donde están trabajando, pensando, dialogando, y que la pregunta es, ¿qué temas de esta revista sirven para dialogar con la realidad desde la cual están ustedes habitando, ¿no? Entonces, sin más, le paso la palabra otra vez a Cari, por favor. Muchas gracias. Interesante. Sí, tenemos mucho por compartir ahí, Raquel. Em, bueno, yo para esta segunda parte quiero dialogar un poco con el artículo de Huáscar sobre los progresismos y con el artículo de Mijail Miranda sobre las redes sociales. Sí, esos dos, primero el uno y segundo el otro, el análisis sobre el chantaje progresista y la tentación liberal de Huáscar. Analiza las dos opciones a las cuales supuestamente se reducen las opciones políticas electorales en Bolivia entre la izquierda y la derecha y cómo salir de eso. Yo quiero comparar eso un poco con la situación actual en Ecuador, que parece ser similar porque tenemos dos opciones electorales de izquierda y derecha, pero sí se diferencia mucho. Una diferencia es que en Bolivia sigue el progresismo en el gobierno, mientras que en Ecuador ya tenemos mucho tiempo la derecha gobernando en varios gobiernos. Primero quiero decir que me gustan algunas características que hace Huáscar, o sea que creo que Diego dijo que la revista dice cosas que son incómodas, también en ese artículo. Lo que tú dices, lo que en tu texto se refiere a cómo desde los gobiernos de izquierda en Bolivia se han no solo vaciado, sino también utilizado en su contra conceptos emancipatorios que se habían construido en luchas populares de larga data. Y saqué una cita tuya que dices en el texto, la noción del vivir bien que hace años nos hacía sentido y que generaba esperanza como alternativa al desarrollo capitalista, ahora se ha convertido en slogan de propaganda de una sociedad que consume folclorizada, dependiente del extractivismo y la destrucción del medio ambiente. Me parece que es como una manera muy fuerte de decir y por eso llama la atención y yo quisiera compararlo con la situación en Ecuador actualmente. Em, mm, o sea que estamos en un momento, ahorita en febrero hubo elecciones para el Parlamento y presidente, y ahí es como bastante llamativo que solamente salieron dos personas con el mismo porcentaje. Salió el actual presidente Noboa y salió la candidata del correísmo, Luisa González, con los dos con 44%. Eso de que haya dos candidatos como en el mismo nivel en la primera ronda, casi yo creo que no ha habido en Ecuador. Entonces, parece como decir que es lo que tú dices para Bolivia, Huáscar, ¿no? Que hay solamente esas dos opciones. Noboa, para decirlo, es de extrema derecha. Él representa un conglomerado de empresas, las empresas exportadoras más ricas del país. Y yo también diría, Raquel, que representa un pacto patriarcal, militarista y de patrón en Sí. todos los sentidos. Y el correísmo con la candidata Luisa González, también hay mucha gente que como tiene mucha distancia y no quiere votar por ella porque el correísmo
tiene una historia autoritaria y porque se espera que Correa volvería si gana su partido. Y ahorita hay un gran debate sobre cómo desde las izquierdas y el movimiento popular de cómo votar en la segunda vuelta, en donde solamente hay Noboa, la extrema derecha, y hay Luisa González del progresismo, que la gente no confía. Entonces, hay gente que dice, bueno, algunos dicen, incluso en los movimientos dicen, algunos van a votar por Noboa, yo no sé por qué, porque se puede votar por Noboa, pero hay gente que dice eso. Hay una parte que dice que van a votar nulo y hay otros que dicen que hay que apoyar y votar por Luisa González con un voto consciente, no porque están muy a favor de ella porque se confía en ella en el correísmo, pero porque hay que votar en contra de Noboa porque eh, no es un peligro que gane la derecha, él ya está gobernando y sobre todo la gente y las organizaciones en las zonas militarizadas, en los puertos y en los barrios populares dicen que no se pueden dar el lujo de votar nulo, porque son ellos que están dando sus cuerpos, son sus hijos que los están matando y que por eso hay que votar en contra Noboa. Y la otra única opción es Luisa, ¿no? Entonces, hay esa disputa y además hay el movimiento indígena con su candidato Leonidas Issa, que salió como el tercer candidato con 5%, que asume la posición anti-extractivista y en defensa de las consultas populares, de la naturaleza, el Yasuní y el agua. El movimiento indígena, yo siento, sigue apostando al Estado, aquí en Ecuador, sigue apostando al Estado plurinacional, a la justicia indígena y de cierta manera también al buen vivir, aunque yo creo que siempre han criticado ese término, ¿no? Pero me parece que aquí todavía son conceptos vivos que se han puesto desde las luchas indígenas populares y aunque Correa también ha intentado de vaciarlas de contenido, como Huáscar lo describe para Bolivia, yo creo que mantienen su contenido desde las luchas populares y son propuestas para otro país desde abajo. Entonces ahí tendríamos como la pregunta o la propuesta de debatir si es mejor desertar esos conceptos, si el poder progresista lo logró vaciarlos de contenido o si vale la pena insistir en su contenido popular si realmente todavía existe ese contenido. Eso sería como un poco de aportar a ese aporte del artículo análisis de la revista. Y el análisis de Mijael Miranda sobre la disputa digital y redes como TikTok me parece muy importante, interesante, sobre todo porque él asume una mirada desde el sur global. O sea que Argentina, Kenia, Bolivia, y yo no lo había leído antes y me parece bastante rico. También muy interesante leer la historia del TikTok en Bolivia y cómo el gobierno del MAS lo veía como una guerra sucia en contra de ellos y después entiende que hay que asumir esto como un campo de lucha político. Entonces también este artículo es algo que tiene como un análisis sobre un tema, pero también nos explica un poco de este tema la historia o la política boliviana. Mijail también analiza muy bien los mecanismos de éxito de las derechas como Milei, que en realidad no dice nada en las redes, pero su éxito consiste en que sus mensajes se viralizan. Eso es el éxito. Y él tiene esa cita que me parece muy lúcida. Él dice, if you make it trend, you make it true. O sea, ellos no les importa que es verdad y no, pero si es viral, es verdad, ¿no? Ponen sus verdades. Y bueno, no les importa, mañana es otra. Lo mismo hace Noboa aquí en Ecuador. Mucho de su éxito se basa en sus campañas de TikTok y Instagram hacia jóvenes. Su esposa es una influencer de eso y igual que Milei o Trump, echan un montón de recursos para eso. Es increíble la manera de dinero que invierten en eso. Y para darles un ejemplo del éxito que tuvieron, es que
yo creo que supieron que en Ecuador tuvimos cortes de luz de hasta 14 horas en el año pasado y el otro, en el periodo de gobierno de Noboa, y él logró posicionar en las redes y con los jóvenes que los cortes de luz, la razón de la corte de luz es porque no llueve. O sea que es cierto que no llueve, pero obviamente hay como una centralización de la energía, ¿cómo se dice? Donde se produce la energía con agua, ¿cómo se llama? Eh, Hidroeléctrica. sí, em, que Corea hizo negocios con los chinos que lo construyeron mal y después los estados nunca los mantuvieron. Entonces, hay como y hay el cambio climático, hay un montón de elementos, pero Noboa logró que la gente dice, bueno, no llovió y por eso, y esa es la razón, y él también logra mantenerse al margen, como si él como presidente no tuviera ninguna responsabilidad. Para eso saca un ministro tras otro de energía y Noboa no tiene que ver con eso, sino es la lluvia, ¿no? Entonces es una manera muy exitosa de plantear esa narrativa. Tiene mucha razón, Mijail, que la izquierda tiene que disputar la hegemonía de la virtualidad. Y yo quisiera dar ahorita un ejemplo de Alemania, de las elecciones a Parlamento y gobierno el domingo pasado. Y porque ahí la izquierda tuvo una campaña muy exitosa por primera vez en esas redes. Yo creo que las elecciones en Alemania se hicieron en un clima de derechización horrible y los resultados también lo muestran. La extrema derecha ha duplicado su porcentaje, es la segunda fuerza en Alemania y todos los otros partidos se han derechizado. Por eso quedó un espacio muy vacío a la izquierda y el partido de Linke lo ocupó. En realidad se ha vuelto en un movimiento joven antifascista más que un partido, en muy poco tiempo. Y en eso ayudó su estrategia en las redes. Por primera vez superaron en seguidores y miradores a las personas y los políticos de extrema derecha. Tuvieron el apoyo de influencia de izquierda, pero hubo una diferencia. O sea que con esas estrategias de derecha, no se limitaron a ese trend, no se limitaron, si se hace trend, es verdad. Tuvieron contenidos de resistencia antifascista y tenían como emociones, la rabia y la solidaridad. Y otra parte de la estrategia fue hablar con la gente. Decenas de miles de gente del partido fueron a hablar con las personas en barrios populares, a sus casas, y preguntaron cuáles son las necesidades más importantes. Salieron respuestas que poder pagar el arriendo y poder pagar los alimentos. Hicieron eso como sus temas centrales como la campaña y y eso todo se mezcló como un éxito para la izquierda en todo ese panorama de la derechización. Y lo quería poner aquí porque muchas veces creemos que disputar el mundo digital, como lo dice Mijael también, es muy difícil. Y yo creo que hay que disputar, pero con contenidos de izquierda y en sintonía con las necesidades de la gente. Y hasta hace 2 meses yo hubiera dicho, bueno, la derecha es mucho mejor en eso y saben hacerlo y no necesitan contenidos. Pero este ejemplo ahorita nos da como mucha esperanza porque se ha logrado eso, hacerlo en pocos meses y entonces eso quiere decir que no es imposible. Y como el slogan más central de la campaña de Linke, que yo creo que dialoga con este libro, era no queremos gobernar, queremos cambiar. Karin, muchísimas gracias. Es muy interesante escucharte también porque estamos mirando muy atentos lo que pasa en Ecuador desde Bolivia. En unos meses nos va a tocar estar en una situación parecida y creo que complejizar y profundizar sobre estas discusiones es fundamental. Y las redes sociales creo que tienen un tema central en todo esto, ¿no? Nos vamos ahora sí con Diego,
sobre la misma pregunta, pensando esta vez más desde Uruguay y el retorno del progresismo allá. Bueno, sí, a veces cuando se habla de Uruguay, comparándolo con otros países, en general se hace el chiste de que no pasa nada, ¿no? Como que está todo tranquilo. Eh, Hace un tiempo, organizando con compañeros de diferentes países una mesa sobre la situación de América Latina, nos intercambiamos lo que pasaba, yo le contaba lo que pasaba en Uruguay y no parecía atractivo. Igual yo quisiera defender ese ritmo no tan vertiginoso de golpeteos de nuestra forma política, que desde mi punto de vista, en mayor caso, se debe a una tradición de izquierda social muy potente que tiene un poco más amarrado a cierto sector de la izquierda partidaria, progresista, y a una capacidad de iniciativa social, de respuesta a los shocks que toda la sociedad estamos viviendo continuamente. eh, no sé, solo para comentarlo, nosotros el, el 2023 tuvimos un episodio bastante extraordinario para nosotros, que nos quedamos sin agua. Somos un país que tiene amplia cantidad de cuencas y siempre estuvo orgulloso por el agua, y hubo una respuesta popular también que para mí desarma esa forma de comprender la relación como derecha-progresismo como lo único que pasa en términos políticos. O sea, evidentemente eso tiene una centralidad fuerte en la lógica de la estructura del partido, del Estado, pero no es lo único que pasa. El 1 de marzo asume un nuevo gobierno en Uruguay del Frente Amplio. Es el cuarto gobierno progresista, o sea, hubo 3 gobiernos: Tabaré Vázquez, José Mujica Tabaré Vázquez, gobierno de derecha que tuvimos en estos últimos 5 años, y el Frente Amplio ganó las elecciones del año pasado y vuelve. ¿Cómo vuelve? Vuelve habiendo, de mi punto de vista, reseteado la derrota, pero sin un, un, una capacidad de recomponer cierta esperanza popular amplia de transformación. O sea, yo creo que eso es una realidad general. O sea, los progresismos están siendo básicamente contención de los avances de la derecha, más que movimientos que tengan cierta esperanza en términos de transformaciones, ¿no? O sea, lo que la gente, yo creo que espera es que sean contención para que la derecha no vuelva a ganar. Y ahí ya estamos en un bucle que no, yo entiendo que no nos lleva mucho a ningún lado. Con respecto al diálogo con la revista, yo lo que venía a rescatar es una cosa que dice Vicky Ayllón y Silvia Rivera Cusicanqui en sus textos, que es esta cuestión lo voy a plantear de otra manera, pero es lo mismo que qué tan fértil es la división izquierda y derecha hoy, qué tan útil es. Vicky dice, bueno, se nos complicó en el siglo XXI, y Silvia dice, bueno, está fuera de contexto, porque eso era una cuestión, ¿no?, europea y demás. A mí me parece que es una realidad que aún marca, sobre todo porque la derecha está refundándose fuertemente, o sea, refundándose o reactualizándose mediáticamente. Entonces, esa cuestión se está moviendo, pero a mí lo que me interesa ver, sobre todo pensando en el proceso de Uruguay y la discusión de la revista, es la preocupación que yo veo de cómo está obstruida, por qué está obstruida la posibilidad de transformación por un gobierno progresista en Uruguay. Y para mí tiene que ver porque hay una concordancia en Uruguay y en América Latina sobre 2 temas principales entre el progresismo y la derecha: el consenso extractivista, y eso tiene detrás cuestiones subjetivas, culturales muy profundas, una visión modernista, modernizadora, desarrollista, una incomprensión profunda de la clave de la interdependencia de la vida, profunda. O sea, sí hay discursos verdes desde el progresismo, pero hay incomprensión de la interdependencia en términos profundos, ¿no? La derecha es una exacerbación del individualismo que compite, y la izquierda está, para mí, con un problema que debería rediscutir, que es la idea de colectivos a partir de individuos racionales, ¿no? Esa forma política también de forma de pensar lo colectivo a partir de individuos además que están como por fuera
de los elementos que sostienen su vida, que hacen política separado totalmente de eso, ¿no? Entonces, consenso extractivista y esta concepción coincidente, y después para mí una cosa que ha avanzado mucho en América Latina en el último tiempo y que hay episodios en todos los países, es la complicidad de ambos con la economía criminal o con la economía de la violencia. Unos porque estarán adentro, otros porque hacen la vista gorda, pero narcotráfico, trata, desapariciones, especulación financiera, despojo a través de incendios, la dinámica de los incendios como forma de despojo, y uno podría seguir la lógica de la lista, ¿no? El último acontecimiento de Argentina con el delirio cripto, ¿no? O la forma cripto, acá venimos de Uruguay de una estafa similar en la inversión, en una inversión ganadera que tenía esa lógica financiera. Y estas dos dinámicas, tanto el consenso extractivista, ¿no? Como la complicidad con esta economía criminal o de la violencia, una de las con lo que también coinciden es que las dos afectan la desestructuración de la trama social y de las tramas comunitarias. O sea, las dos le pegan a eso. Los barrios populares de Montevideo están hace relativamente poco tomados también por la dinámica de pelea entre un nivel de violencia exacerbado y una justificación de pelea entre bandas, ¿no? Similar a lo que, bueno, habiendo estado en México, vemos en México como paradigma de exportación, digamos. Pero nosotros no estamos ajenos a eso y me parece que hay un tema ahí que tiene que ver con que incluso estructuralmente las economías nuestras ya están totalmente solapadas a estas actividades. Y les hace incluso, uno podría decir, a gobiernos que podrían tener cierta predisposición a controlarlas, vigilarlas y demás, los hace actuar en vista gorda. Y me parece que esa coincidencia, digamos, entre izquierda y derecha abre también, en el caso de Uruguay, una movilización en torno a las luchas ambientales, fundamentalmente la del agua, alimentada fuertemente por luchas feministas del último tiempo, pero luchas feministas también, en un sentido que no conviven ni dialogan con el progresismo. Hay otra cosa ahí, otra forma de entender cuáles son los problemas, ¿no? Un poco para también dialogar con cómo le dieron un poco la vuelta en términos mediáticos en Alemania, cuáles son los problemas que las militancias activas, juveniles, ambientales, feministas en Uruguay hoy están teniendo y están preocupados, no dialoga con la agenda progresista. Está totalmente divorciada es esto. Entonces, me parece que ahí se abren un problema, ¿no? Que es combinación, digamos, por arriba, tanto de la derecha como del progresismo, de sostener estas dos dinámicas y una posibilidad de que la interpelación social se mueva un poco más suelta. ¿Por qué? Porque si uno mira las organizaciones sociales más tradicionales, como sindicatos, el sistema cooperativo de vivienda en Uruguay, sobre todo las organizaciones grandes, siguen aún con un vínculo más filial con la izquierda progresista, digamos. No hay un desacoplamiento, pero sí con estas expresiones, digamos, críticas del consenso extractivo y de la multiplicación de la violencia y la exacerbación de esta dinámica de economía de la violencia o economía criminal. Muchísimas gracias, Diego. Creo que ese también es un tema que se toca de distintas maneras en la revista y nos interesa mucho el tema de izquierda y derecha y qué hacer con eso en este momento, ¿no? Que no es un debate fácil. Y pues nada, creo que es como una cuestión que está en toda la región en discusión, más con el retorno de estas derechas extremas. Raquel, te esperamos a ti desde el progresismo más Más vigoroso, por extremo. decirlo. Eso. Es que justo es, es como muy complicado, yo siento, aquí, ahora, ¿no? Porque tienes una derecha completamente descompuesta que lo que está haciendo es sumarse al proyecto progresista por la vía del partido progresista que se llama Morena, ¿no? Y que está, diríamos en Bolivia, barriendo para adentro,
porque a cuanto resabio por ahí queda de sueltos, pero de personajes horribles, o sea, ligados con las mafias, eh, que tienen antecedentes de desaparición, que han quedado en impunidad, gente horrible, de veras, ¿no? Ahora esa gente está empezando a ser parte del propio partido y está empezando a haber pactos tremendamente fuertes, ¿no? De tal manera que, bueno, eso por un lado. Entonces tenemos un progresismo cada vez más nacionalista, porque además de por sí ya era. El nacionalismo mexicano es muy fácil de que se exacerbe mucho, pero con la amenaza de Trump, digamos, de los aranceles que van a poner en un problema real a una parte muy importante de la economía mexicana, o sea, a todo ese segmento industrializado para el ensamblaje o sea, la maquila, pues, de determinados productos que cruzan la frontera 4 o 5 veces, coches, industria aeronáutica, muchas herramientas para la medicina, para el sector sanitario, en fin, que se hacen en la franja norte de México, pues no se sabe muy bien qué va a pasar. Entonces, hay una especie de voluntad sobre estas condiciones de rehacer un pacto político un pacto político nacional, digamos. Es una cosa que se llama el Plan México, que es lo que se ha venido diciendo y hablando desde comienzos de este año, cuando ya pues se veía venir que ahí venía Trump a tomar posesión en el gobierno de Estados Unidos y que iban a variar muchos de los términos en los cuales, digamos, la estructura del vínculo muy subordinado entre la economía mexicana y la estadounidense, pues discurren, digamos, ¿no? Entonces, ante esa alteración se plantea este pacto por México y entonces empieza una especie de llamado a generar pues yo no lo puedo nombrar de otra manera que no sea de veras, una replicación contemporánea de los viejos modos políticos priistas, que finalmente tuvieron una estabilidad tan grande en este país en otras épocas, pues. Como, o sea, todo este discurso de que vamos a vivir bajo un pacto que regula el Estado, pero un pacto entre los capitales mexicanos a los cuales se está llamando y los sectores trabajadores mexicanos, que por sí muy explotados aquí en México, y todo digamos, toda la migración de retorno que va a empezar a llegar al país, ¿no? Entonces es una especie de oferta de pacto político como muy anacrónico, porque uno ve que eso va a ser imposible, en primer lugar. Pero lo más peligroso de todo esto es que tienes un creciente nacionalismo militarizado, es decir, es una militarización enloquecida. Una de las cosas que se están haciendo ahorita ha sido mandar otra cantidad inmensa de fuerza militar, de lo que se llama Guardia Nacional, pero que está bajo el control de la propia defensa, de la propia Secretaría de Defensa, aunque es un cuerpo que según va a ir tendencialmente especializándose en tareas más policiales y no es tanto parte del ejército en cuanto tal, pero finalmente uno no puede entender la distinción porque son los mismos comandantes, se entrenan de la misma manera, están finalmente bajo el control de la Sedena, aunque tengan pues, presupuestos distintos. Entonces, es un momento aquí muy complejo, muy, muy complejo. A mí, ahorita que Diego decía que tienen en común izquierda y derecha y ponía, ¿no?, sus hilos, a mí eso me hacía totalmente sentido, porque ya habíamos visto los límites del progresismo mexicano en el sexenio pasado y ya se habían vislumbrado muchos de estos elementos, pero todos han ido empeorando de manera muy rápida. Y, y lo peor de todo es que como tenemos aquí, a propósito de los pactos patriarcales, un
un, digamos, bueno, tenemos una mujer que gobierna, pero además tenemos a mujeres gobernando todo lo que se llama aquí en México la cuenca del Anáhuac, es decir, la Ciudad de México, pero también el Estado de México, pero también el Estado de Morelos, pero así, toda la gran concentración, que es más del 30% de la población concentrada en estos valles, ¿no? De lo que se llama la cuenca del Anáhuac, este, son mujeres que sí ejercen el gobierno, administran la cosa pública, pero cada vez se está sintiendo un mayor orden militarizado que hasta ahora actúa de modo, digámoslo así, paralelo, aparentemente, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a estar, hasta dónde va a ser eso posible? En fin, ¿cómo irá a devenir aquí la cosa? Está muy incierta, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que en México estamos viendo la película del progresismo como la versión de la noche, ¿no? O sea, porque es como que ya pasó en otros lados y recién nosotros nos sumamos a esa historia. Esa historia la estamos viendo en un tiempo desfasado de lo que ocurrió en otros países, pero en condiciones, digamos, más allá del Estado-Nación, más difíciles. Y con esta connotación de una militarización extrema que no ha podido no hemos tenido como sociedad capacidad de parar, ¿no? Y que más bien los propios gobernantes progresistas, tanto López Obrador como ahora Claudia Sheinbaum, eh, se precian de esta presencia y esta amplitud de lo que ellos llaman pueblo uniformado, pero que en realidad pues, son estructuras militares que tienen fuero, que hacen un poco lo que quieren, que no rinden cuentas, en fin. Entonces, bueno, yo había pensado más bien en relación, o sea, no tengo mucho diálogo con los que pudieron establecer ustedes, digamos, entre Ecuador, Alemania, etcétera, porque aquí está ocurriendo una cosa bastante extraña. Pero a mí, una de las cosas que me parece muy interesante de la revista y que sí me parece muy importante recuperar es el hecho de que es una revista producida por una organización civil relativamente pequeña que alienta un debate, que reúne voces, en fin, que hace un esfuerzo de los que en otros lugares, por ejemplo en México, que hay un segmento académico tan grande, hace cosas que no están, me parece a mí, siendo impulsadas con fuerza desde la academia. Y yo quisiera relevar ahí la importancia que tiene el dossier sobre la Amazonía en su conjunto. Porque ha sido de veras una habilidad ampliar un dossier temático sobre un asunto relevante bueno, de la vida pública en Bolivia, ¿no? Alienta unas miradas y permite una comprensión de una serie de problemas que se presta para también debates, o sea, politiza los términos del debate de una manera fértil, es lo que quiero expresar. Entonces, a mí me gusta la forma en la que eso ha quedado armado y siento mucho la ausencia de cosas similares en México, sobre todo porque las universidades mexicanas están muy insertas en los ritmos y modos de cierto capitalismo académico muy ultra individualizante, ultra especializador, que inhibe los diálogos que pueden permitir estas conjunciones y estas miradas amplias, variadas, y un artículo me gusta más que otro, pero todo me informa, todo me nutre para poder entender una problemática. Eso no tenemos acá. Entonces, bueno,
yo he comenzado a circular un poco la revista con, digamos, compañeros que tienen un perfil similar a los colegas que en el CESP se han organizado para armar la revista, es decir, pues varones y mujeres jóvenes, etcétera, no plenamente insertos en estas redes de producción de conocimiento, pero muy instituidas y muy limitadas, porque sí me gustaría, digamos, en algún momento tener alguna capacidad para seguir su ejemplo, digamos, ¿no? Sobre alguna temática, ¿no? Y me parece que mostrar un dossier hecho de esa forma, sin tanta traba académica, sin tanta carga competitiva entre los propios textos, es, pues es algo requete valioso, ¿no? En lugares como México, eso no se está produciendo, ¿no? Eso no se está produciendo. Y es una pena, y es una pena porque hay huecos muy grandes para el conocimiento, sobre todo de lo local, ¿no? El periodismo o las notas más rápidas finalmente ayudan en lo que yo trabajo ahora, ¿no? Que es más bien como una especie de medio de enlace, ¿no? En ojalá.mx. Hay una posibilidad de reunir voces y de tratar de destacar las cuestiones de la defensa territorial, etcétera, pero la inmediatez de la nota semanal no permite armar dossiers, lo hemos empezado a ensayar, pero son otras claves. Y, y yo sí siento que eso es muy valioso, ¿no? No sé cómo ocurre en otros países, quizá donde no esté tan atrapado la producción de conocimiento en estos formatos virtualizados de control, porque todo está plataformizado, es una especie de control tremendo, en fin, eh, que banalizan finalmente, ¿no? La labor que en otras épocas sí hicieron las universidades públicas, al menos en México, ¿no? Y ahora no lo hacen. Entonces, yo con eso me quedo. A mí de veras la revista me gusta las secciones que pusieron y me gusta el modo como se integró el dossier. Y te digo, pues eso ando haciendo, ¿no? Como tratando de decir, oigan, haremos dosieres sobre temas. Eh, pero bueno, no siempre se encuentran compañeros tan tenaces como los del CESP, ¿no? En fin, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Ya vamos a ir cerrando. Yo quería como plantearles también, o sea, un poco la importancia de este diálogo y escuchar también como experiencias de afuera, en, en escucha también de algunas claves que surgen acá, porque nos enfrentamos en Bolivia a un momento bastante complejo. Se vienen tiempos electorales, que no son los tiempos electorales del progresismo como eran en el 2005-2006, ¿no? O sea, es distinto llegar a una elección como entre derecha e izquierda, como era en aquel momento, con una base social tan potente, con la claridad de reivindicaciones, etcétera, que llegar a este momento con una base social tan desorganizada, tan descompuesta, tan articulada al poder político, ¿no? En fin, es un momento distinto y creo que estos diálogos son fundamentales y así estemos viviendo distintos momentos, ya sea en México como la otra vez decíamos, pues ahí es un poco hablarles desde el futuro con esta revista, ¿no? O sea, hay cosas que son como cosas que, así como sabemos, esto no va a funcionar bien, digamos, ¿no? Y ya lo sabemos aquí, ya lo sabemos en Brasil, ya lo sabemos en otros lugares. Digo, guardando siempre las distancias y realidades distintas, pero hay cosas que casi nos han conducido a lugares similares. Entonces creo que es muy bueno también compartir la palabra, ponernos como a tono en discusiones y escucharnos un poco más sobre las experiencias. Yo quería darle 2 segundos la palabra a José, solamente para que nos hable dos cosas del dossier. En realidad teníamos que hablar un poquito más del dossier a través de Emiliano, que es como el especialista en tema Amazonía, y queríamos escuchar otra mirada desde Venezuela, pero pues no pudo estar. Entonces, capaz, José, nos puedes hacer un pequeño comentario a partir de lo que se ha dialogado acá y así vamos cerrando. Sí, muchas gracias, Huáscar. No, creo que básicamente un comentario muy corto que creo que
que me queda ahí pendiente y que es algo que lo habíamos hablado cuando armábamos la revista, era esta idea de que el dossier nos permita cuestionarnos la forma en la que hemos hablado de Bolivia. Y no nos referíamos simplemente a el hecho de decir, ah, no sé, Bolivia siempre se ha concentrado en los aspectos políticos de ciertas áreas concentradas entre los Andes y los valles, ¿no? Una clásica revisión de historia, pero sino como aspectos más profundos, ¿no? Esas relaciones de poder que surgen a partir de pensar, por ejemplo, todas las interacciones recientes que han habido con el Tivnis, con la expansión del oro, con los clásicos temas que asociamos con la Amazonía, pero que creo que tienen una profundidad política, histórica, social mucho más grandes que nos pueden hacer repensar esas formas en las que hemos venido describiendo, ¿no? Entonces ahí como sí creo que se nos queda como un trabajo pendiente el pensar cómo estos territorios, y no creo que solo es la Amazonía, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas Amazonías. Me pongo a pensar en el sur de Argentina y Chile, me pongo a pensar en la costa del Pacífico colombiana, ecuatoriana, ¿no? O sea, hay un montón de estos espacios que usemos la palabra que han sido denominados históricamente como salvajes, ¿no? Y que era justamente por lo que Raquel decía, ¿no? Por estos espacios que no entraban, por personas que no eran consideradas partes de esta ciudadanía de primera o segunda clase, pero que creo que tienen ese potencial de romper y volver a pensar, porque las cosas evidentemente pareciera que tienden a no cambiar en ciertas formas, ¿no? Y ahí me pongo a pensar en lo que decía Huáscar, pero desde una perspectiva de la Amazonía. Recién, por ejemplo, está todo este lío de la lucha entre Lula y el Instituto de IBAMA en Brasil por tratar de explotar petróleo y nuevamente surgen esos discursos que en Bolivia los conocemos muy bien, ¿no? Que son esto de pero tenemos que desarrollarnos y tenemos que progresar. Y ahí lo único que se me venía a la mente era lo que decía Diego y esta idea de que hay que desempoderar, ¿no? Porque si nos queremos empoderar a ese ritmo, pues claramente seguimos el mismo patrón. Yo lo asociaba con eso. Entonces yo sí creo que como tarea yo pongo eso en el sentido de nuestra tarea como el CES de la revista y también de seguir empujando ese diálogo, ¿no? O sea, hay aspectos que tejiendo estas historias presentes, personales, entre lo que sabemos de las luchas clásicas de Bolivia con todo lo que está pasando, no solo en la Amazonía, sino en los orientes, nos dan una perspectiva un poco distinta, ¿no? Y solo pongo aquí un ejemplo que creo que es un tema que se necesita discutir en Bolivia, que es algo que tal vez hubiera valido la pena incorporar de otra forma en la revista, que es toda esta historia, digamos, de los proyectos de colonización en tierras que se han vuelto de decisión política en Bolivia hoy en día, ¿no? Alto Beni, Chapare, son lugares que han concentrado tanto, pero tienen una historia ahí, tienen una historia de cómo se ha pensado la frontera, cómo se ha pensado a las personas que tenían que ir a volverse campesinos, cómo se ha pensado a las personas que ya habitaban. Y para mí eso expresa muy bien todo lo que, todas estas continuidades de estructuras coloniales y de poder y de impulso de ciertos tipos de organización que están dentro del pacto patriarcal, como son esas formas de organización campesinas subordinadas al Estado, pero tienen una historia que está muy vinculada a la Amazonía en Bolivia, ¿no? Entonces, simplemente para acabar, yo sí diría que creo que eso es algo que a lo cual me gustaría seguir empujando y darle más vida con la revista para ver qué más nos dicen sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y salir de esos espacios en los que hemos estado y pensar qué otras Amazonías hay, que yo creo que hay muchas y yo sé que hay muchas también en nuestros espacios que hablan de nuestras propias historias, ¿no? Muchas gracias, José Octavio. Para ya ser respetuoso con el tiempo de los comentaristas, vamos cerrando este espacio. Agradecerles mucho, Karin, Diego, Raquel, a todo el equipo del CESP que ha estado acompañándonos desde aquí, desde afuera, a José, a Daniela, a Susan, a Mónica.
Y también agradecer mucho a una persona que ha hecho algo que es muy importante esta revista, que es la portada, a Adriana Herbas, que es bellísima la portada, o sea, sí, sí, le reconocemos mucho de lo que es la revista a ella también. Y obviamente a la Fundación Rosa Luxemburg, otra vez por haber hecho posible también esta revista. Pues nada, muchas gracias y esperamos seguir en el debate y esperamos, Diego, que no sea solo la uno, esperamos que haya la 2 y vamos a empezar a movernos sobre eso. Estamos cerrando este ciclo con la uno, con este conversatorio y ahora nos empezamos a mover por la 2. Muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas saludos. gracias.